Y en este video tenemos buenas y malas noticias sobre la RTX 4060 Ti de 16 GB. De hecho, tengo una unidad por aquí, déjame ver dónde está. ¡Ey! La tarjeta, tráela. Uy, parece que le gustó la GPU. Bueno, esta GPU saldrá al mercado el próximo 18 de julio y se rumora que es posible que no haya muchas GPUs a elegir. Sin embargo, esto no es una señal de una terrible escasez. Posiblemente haya muchas, pero esta RTX 4060 Ti tiene muy pocas probabilidades de ocupar un lugar destacado entre las mejores GPUs que tú puedes comprar. Y como sabes, el terrible lanzamiento de la RTX 4060, solamente 10 unidades vendidas el día de su lanzamiento, cero interés de los consumidores. Sin embargo, Nvidia todavía tiene este nuevo as bajo la manga. Sabes que esta es la GPU que supone que va a salvar la generación de esta gama de entrada, y esta vendrá equipada con el doble de VRAM. Sin embargo, existen algunos factores que debes considerar porque esta GPU podría estar condenada a una vida de ventas por debajo del promedio, y también se refiere a los resultados de referencia que podrían ser insatisfactorios. Y como sabes, las situaciones con estas GPUs va de la mano del precio. Tanto la RTX 4060, 4060 Ti de 8 GB y esta RTX 4060 Ti de 16 son $500, y esto es algo que podría poner a pensar el consumidor. Y este informe viene de las manos de Andreas Schilling de Hardware Loss, quien recientemente tuiteó sobre esta GPU. El editor afirma haber hablado con algunos socios de Nvidia sobre esta próxima RTX 4060 Ti y descubrió que muchos de ellos no estaban interesados en lanzar esta GPU. Y en español parece que incluso los socios de Nvidia no tienen mucha fe en el éxito de esta RTX 4060 Ti de 16 GB, por lo que la cantidad de modelos que no son founders podría estar limitada. Y esto suena un tanto sombrío, pero hay una razón por la cual los fabricantes tienen duda de esta última GPU que lanzará Nvidia, y vamos a ver un poco de estos detalles. Y lo primero es que a la mayoría de los consumidores, compradores, usuarios no les agradó saber que esta RTX 4060 Ti de Nvidia saldría solo con 8 GB de VRAM en un bus de memoria de 128 bits, y como hemos visto en muchas ocasiones, esto no es suficiente para ejecutar bien mucho los juegos modernos en configuraciones maximizadas. Sabes que este RTX 4060 Ti de 16 GB podría solucionar el problema con respecto al tema de la VRAM, pero con el bus angosto limitado de 128 bits aún podría tener problemas. Sin embargo, el principal problema para este RTX 4060 Ti de 16 GB es que cuesta, como te digo, $500, que es solo $100 menos que una RTX 4070, que es una GPU que yo normalmente recomiendo por tema de seguridad y a futuro. Y esta GPU es alrededor de 30% más rápida que la RTX 4060 Ti de 8 GB. Aunque la de 16 puede cerrar un poco más esta brecha, es poco probable que se acerque a este RTX 4070 de $600. Incluso con este aumento de 16 GB, la RTX 4060 Ti tiene la misma cantidad de núcleos, por lo que es idéntica a la variante de 8 GB. Y es posible que este RTX 4060 Ti de 16 GB no te ofrezca un impulso suficiente para justificar su precio. Colocado justo en medio de estas dos GPUs es difícil justificarlo. Los jugadores con presupuesto limitado podrían elegir por la RTX 4060. Sabes que hemos hablado bastante sobre ella, hemos alertado, la GPU es buena, siempre lo digo, pero debes saber a lo que vas. Y aquellos que quieren ahorrar dinero también podrían optar por la RTX 4070. Dirás, bueno, Sensei, es más cara, sí, pero estarías más asegurado dentro de lo que se refiere el balance, potencia, tecnología. Es el balance, eso es lo que nosotros necesitamos. Esta podría ser la razón por la cual los partners de Nvidia pueden sentirse un poco preocupados por este modelo. Y toda esta situación pone la RTX 4060 Ti de 16 GB en $500. Es una posición incómoda desde el principio, y ver los partners de Nvidia que no están dispuestos a dar este paso y lanzar esta GPU en cantidades masivas, y en cierto modo no debería esto sorprenderte, porque esta RTX 4060 Ti de 16 GB no solo es costosa para las especificaciones, sino que también sigue los pasos de otras
dos GPUs, las RTX 4060, que ya han tenido recortes en términos de precio, de especificaciones, pero principalmente el tema de los precios es lo que nos preocupa. En cierto modo, si la demanda de algunas de las tarjetas gráficas más recientes de Nvidia no es satisfactoria, eso podría significar cosas buenas para la próxima generación, porque aquí quizás Nvidia adopte una mejor relación precio-rendimiento en sus tarjetas gráficas RTX 5000 de próxima generación, pero por ahora nos quedamos con lo que tenemos, y es que esta RTX 4060 Ti de 16 GB, como te dije, ella va a resolver esta preocupación con respecto al VRAM. Simplemente podrás cargar todas tus texturas, tener todos los features, pero esta decisión de este recorte la hace un tanto complicada. Pero es como te digo, simplemente son productos que debes ver a este precio. Yo espero que esta GPU baje de precio. $500 es una situación. De hecho, le decía hace unos minutos a un suscriptor, a este precio 499 si quieres solamente hacer gaming, a veces hasta te conviene mejor una consola, dígase una Xbox Series X, porque podrás jugar algunos juegos sin preocuparte a mayores resoluciones. Obviamente puedes hacer más cosas con las PCs, pero si es solo gaming, hasta este punto te conviene. Entonces, es algo que debes analizar, Muchos usuarios que tengan la fuerza económica de hacerlo lo pueden hacer, claro que sí, como no, si no quieren sentirse limitados, pero yo dar $500 por esta GPU, para eso invertiría un poquito más o me esperaría a una RTX 4070, es mi humilde opinión. Ahora nos falta ver los puntos de referencias y ver si estos 16 GB de VRAM podrán darle el boost a esta GPU que necesita y que se pueda colocar entre una de las mejores GPUs de Nvidia y que ocupe la tabla de Steam del hardware más utilizado, pero este precio es un poco improbable. Y como siempre, me gustaría que me dejes tus impresiones debajo en la caja de comentarios. Déjame un like, suscríbete, y aquí espero a que llegue la GPU, porque no sé si es que le ha gustado tanto la GPU, que mira cómo anda, mira cómo se mueve, es increíble. Estas GPUs son lo que son. Escucha, atento, está pendiente, abre los ojos y que no dejes que te cambien oro por espejitos. Así que ya tú sabes, nos vemos en estos videos del club para que estés informado, así que nos vemos por allá.